Buenas, ¿qué tal? Soy Gustavo González. Yo estoy aquí en mi tablero igual, en donde estamos haciendo este laboratorio del volumen, de los valores tonales. Ahora tengo este modelo. Es una papa negra le llamamos acá, en Perú, y una mandarina. Diferentes. Bueno, el contorno puede ser algo similar, pero son diferentes en su valor local, ¿no? Es decir, el tono en grises propio del elemento es más claro acá y un poco más oscuro acá, y hay una serie de influencias en torno al fondo, los reflejos, la luz, la sombra. Hay una serie de influencias que nos informan de su estructura, su volumen, pero veamos cómo es que nuestro proceso debería avanzar en torno a la sombra, ¿no es cierto? Tengo acá entonces una especie de techo que elimina el reflejo de arriba. Se dan cuenta, si yo retiro esto, se iluminan todas las caras que miran hacia arriba, ¿no? Todos los planos que miran hacia arriba se iluminan. Eso podría perturbar en algo un entendimiento lógico del volumen. Si bien es natural, pero al eliminar parte de la entrada de luz, facilitamos que se concentre más en estas zonas los sectores de sombra. Ahora, bueno, eso en torno al volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros podemos ir acomodando nuestro bodegón? Si tenemos áreas en donde refleja demasiado un elemento y eso hace que se debilite la sombra, sería mejor conservar un espacio cerrado, ¿no? Un espacio cerrado cuando hacemos nuestros estudios de bodegón o incluso en el retrato, ¿no? Yo me acuerdo cuando tomo la fotografía del cliente, lo que hago es ponerle un background, un fondo, y que tenga una especie de plano lateral que no rebote una luz muy fuerte, de manera que ya tengo concentrada la forma de la sombra, ¿no? Como un valor tonal neto, y no se debilita por los reflejos, ¿no? Muy bien. Ahora hay un asunto, ¿no? Bien, hay un asunto en cuanto al reconocimiento de los valores claros en los brillos, sobre todo, o lo que está cerca a los brillos. Ocurre que cuando nosotros sombreamos es más fácil hacer los oscuros. Es más fácil hacer los oscuros inicialmente que las luces. Atajar mi lápiz, porque es más fácil apretar el lápiz y conseguir las masas oscuras, ¿no? A ver, vamos a entender. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un pequeño esquema de estos elementos, uso elementos reales, en este caso sencillos, porque los esquemas que solemos utilizar en los libros a veces son demasiado básicos, y si se dan cuenta ustedes, los relieves acá y las texturas hacen que se dificulte mucho la obtención de las formas, pero justamente tratamos de avanzar en un nivel más allá de lo simple y teórico, ¿no? Que combine un poco con el aspecto más natural, un poco más complejo. Bien, entonces yo hago como una especie de encaje acá, ¿ya? Como una especie de encaje para ir reconociendo cómo poder ir avanzando con las sombras, ¿no? Ya hemos visto esto anteriormente con la pera y el rostro. Debo alejarme una vez que ya tengo los bordes, ¿no? Los bordes ahí hasta cierta medida ya los tengo. Ahora quiero reconocer cómo es la forma plana de la sombra. ¿Y por qué plana? Porque mi papel es plano, no es tridimensional en relieve, en bulto, como dicen los escultores, como la realidad misma, ¿no?
mi dibujo es plano, entonces todo lo que yo haga, las líneas, todo es un ilusionismo. Si es que yo trabajo con el estilo realista, ¿no? Es un ilusionismo. Quiero de alguna manera explicarle al espectador, al ojo del público, cómo es esto, qué sensaciones tienen de volumen y relieve, incluso su estructura, pero desde una magia bidimensional. Entonces mis esquemas acá, mis conceptos tienen que ser en torno a elementos planos en primer término. Esa visión en relieve que tenemos todos debe cambiar hacia una visión pura de elementos bidimensionales, la línea, ¿no? Acá no hay líneas, ¿no es cierto? Entendámoslo así técnicamente. En la realidad no existen líneas. La línea es algo que nos ayuda a estructurar la imagen. Entonces yo voy primeramente con la línea. Para mí la línea inicialmente lo que hace es darme sensaciones de forma cuando se completa casi, ¿no? Sensaciones de forma, y la separa del fondo. Ahora ya tengo una figura que está separada del fondo. El siguiente elemento plano sería la masa, ¿no? Ya hemos hablado entonces que la masa es un concepto que nos ayuda a entender el dibujo y la pintura, pero desde los aspectos bidimensionales. ¿No es cierto? Entendamos la masa entonces como un sector que tiene una forma definida y un valor tonal definido, semiplano. Entonces yo avanzo con la masa de sombra, haciendo la primera separación. Ojalá se pueda ver un poco bien. Entonces miren, ya separé la masa de luz de la masa de sombra. Yo debo retirarme un poco, es decir, alejar mi vista y observar cómo es la forma de la masa de la papa, la masa de sombra de la papa. Todavía no hago una revisión de los valores tonales, es decir, no trato de ver el volumen con cambios de gradaciones, ¿no es cierto? Lo que trato de hacer es solamente revisar cómo son sus masas iniciales, ¿no? La masa de luz, la masa de sombra. Bien, entonces ya tengo entonces la masa de la papa, ¿no? Voy a tener que mover la cámara así un poco. Todavía mantengo entonces esa separación. Como el valor local, es decir, el propio del elemento, en este caso es oscuro, yo también hago la sombra un poco oscura en relación al papel, al fondo, ¿no? Tiene texturas y cosas, es compleja. Ahora hago lo mismo con la mandarina. La mandarina, entonces yo retiro mi vista, entorno mi vista y hago lo mismo, ¿no? Una separación de valores entre la masa de luz y la masa de sombra. Técnicamente entonces así nos vamos acercando a un proceso de dibujar con los tonos. Acuérdate que el libro es de dibujo y pintura. Entonces algunos conceptos de dibujo progresivamente avanzan hacia los de pintura. Estos son videos de apoyo para mi libro, el libro para entender las sombras, ¿no? Este es todavía la parte de el entendimiento en el dibujo, las sombras en el dibujo, ¿no? Hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir estudiando y estudiando cómo se dibuja, ¿ya? No es un curso que lo llevas 2 meses o 1 año en las escuelas y nunca más lo ves. Y peor aún, ¿no? Si te dieron el cartón de la especialidad de dibujo, no quiere decir de que ya nunca más vas a estudiar. Hay demasiado por descubrir en torno al dibujo. Es una ciencia.
Ya, sigamos. Entonces ya tengo la división de la masa de sombra y la masa de luz de la mandarina. Bien, puedo estudiar un grado más de oscuridad en la masa de sombra, ¿no es cierto? Vemos la papa, entonces yo entorno mi vista, ustedes también entornen su vista, es decir, entrecierran los ojos para ver simple cómo es el volumen, ¿no? Tiene un brillo, un medio tono, tiene el área de sombra, y dentro de la sombra estamos buscando dónde son los oscuros más fuertes, ¿no? Tiene como estos puntos acá, aquí, acá, muy fuertes, y luego acá también viene un volumen, y en el borde hay un poquito de reflejo desde abajo, ¿no? Si yo retiro mi mano, miren cómo se oscurece justo al borde, ¿no es cierto? En el borde se oscurece, tiene como unos puntos ahí. Pues yo vengo a mi dibujo y hago ese esquema, ¿no? Acá es un tono más. Acá, como vimos, tiene una oscuridad más vista como masa, ¿no? Hacia el borde de abajo se oscurece bastante, entonces yo afirmo la línea un poco. Y aquí me doy cuenta que también se oscurece hasta cierto punto. Inicialmente nuestro ojo no tiene esa sensibilidad, es decir, cuando nosotros empezamos a dibujar, nuestro ojo no tiene la sensibilidad todavía de ver las variantes sutiles de los valores tonales. Pero todo avanzará poco a poco si es que dibujamos a diario, ¿no? Yo sé que a veces no se puede dibujar a diario, yo no puedo a veces, ¿no? La familia, hay que salir, hay que atender diversas cosas, ¿no es cierto? No podemos aislarnos del mundo, pero tiene que hacerse un método, un estilo de vida, el que no se pasen 2 días si no agarras el lápiz y haces algunos ejercicios, ¿no? Bien, es así. Entonces, toda esta zona tiene un valor más, donde nosotros necesitemos que se afiance el contorno, lo afianzamos así, de esta manera, ¿no? Lápiz empinado. Entonces ya avancé un valor más, un tono más hacia el oscuro. Ya se siente algo de volumen, pero todavía no es el momento de dejar el estudio, ¿no? En la mandarina lo mismo. Veamos entonces, si entornamos la vista, nos alejamos, ¿no? Si en un instante hacemos esto para que no se sienta el reflejo muy fuerte, veo que se oscurece al borde y se produce una sensación un poco de joroba, ¿no es cierto? Es decir, este oscuro que se queda un poco en medio porque existe como un reflejo en estos planos de aquí, ¿no? Por el ambiente viene y rebota la luz en este sentido, ¿no? Todo el ambiente tiene una luz, viene la luz y rebota desde mis paredes, o yo mismo emito algo de luz y llega por estos planos. Entonces se notan unos oscuros acá que se quedan atrapados, ahí hay una sombra proyectada. Entonces, para dibujar tenemos que estudiar desde elementos reales, es mejor, es la recomendación del libro, y estudiar qué ocurre en el escenario, ¿no? Esto es como un escenario, yo estoy queriendo hacer una representación y trato de estudiarlo, ¿no? Entonces acá hay un sector de sombra, hacia acá abajo también, es decir, todavía no incluyo los medios tonos, ¿no? Simplemente estoy jugando a estudiar la masa de sombra sobre todo. Entonces ya me doy cuenta que aquí hay un valor más. Sería bueno entonces en este momento hacer una cierta comparación. A ver, veamos. Una cierta comparación. ¿Se acuerdan del truco de las tarjetas? O la técnica de las tarjetas. Entonces yo tengo una tarjeta aquí con 2 orificios, en donde yo puedo acercarlo al modelo y verificar ahí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que debo hacer en relación a mi dibujo, ¿no? ¿Cuál es el valor tonal de la papa en relación al valor tonal de la sombra?
de la mandarina es diferente, ¿no? Si yo en torno a la vista trato de ver un valor tonal allí en comparación uno con el otro. Hay diferencia, es más oscuro el de la papa, ¿no? Como si fuera un tono 7, y el de la mandarina es como un tono 5. Hay esa diferencia, ¿no? En las masas de luces cercanas al brillo muevo y sigo estudiando, ¿no? Sigo haciendo el estudio por los medios tonos. Siempre hay esa relación diferente, debido a que una es oscura y la otra es clara. Entonces quiere decir que cuando yo acerque mis trazos para lograr las sombras en la mandarina, no deberían parecerse a los de la papa. Digamos que ahí nomás y me detengo. Un poco de repente es más oscuro el borde, como vimos ahí, y encierro el reflejo, ¿no? Encierro un poco el reflejo ahí. Cuando acercamos los valores tonales al valor tonal mismo de la línea, pues la línea desaparece, ¿no? Por arriba tiene también, tal vez no lo ven ustedes, tiene esta puntita de la rama cortada, pero yo si la veo voy a tener que dibujarlo, ¿no? Es como más oscuro en este sector, así. Ya, entonces ahí nomás lo dejo. Vuelvo a atajar mi lápiz porque esta punta ya se puso redonda y ya no me va a dar tonos limpios si yo quiero seguir con el detalle. Ahora, ¿qué pasa con la luz y el brillo? Debemos encerrar los brillos, ¿no? Siguiendo ahora con los estudios con el medio tono y hacia la luz, tenemos que ir encerrando los brillos. Brillo acá, brillo acá. Yo veo los brillos a diferencia del medio tono, de la luz y el medio tono, ¿no es cierto? Eso todavía yo no lo he hecho en mi dibujo, no, todavía no lo estudio. Muy bien, pero ¿qué ocurre ahora? Existe pues un problema en torno a la obtención de los valores del brillo, porque son valores, en cuanto a nuestra escala, son valores de una claridad tal que a veces la mano no está preparada para poder hacerlos y el ojo no puede observarlos, ¿no? Son valores tonales muy suaves. ¿Ve? Ya me pasé, está como muy oscuro, ¿no? En relación a la luz. Bien, entonces existe el consejo, el truco del espejo negro para poder observarlos. Este es un espejo negro, es decir, en realidad es una mayólica negra que la utilizamos así. Lo que voy a hacer es tratar de reflejar un poco el modelo en el espejo y yo lo observo, ¿no? En realidad lo que hago es pegar, así como hacemos con el espejo para la revisión. Lo que hacemos es observar el modelo, sobre todo el área de luz, las relaciones de valor, que son más difíciles de verlo directamente, las observamos por el espejo negro. Entonces el brillo se nota clarito, se dibuja muy bien en el reflejo, se observa. Las sombras quedan como planas y se parecen al color mismo negro del espejo, es decir, varían muy poco. Y se pueden observar muy bien las formas que hacen las masas más claras. Se delimita el brillo, todo se oscurece un grado más, ¿no? Algunos grados más se oscurece. Es el mismo truco que se hace cuando hay un eclipse y todos tienen ahí su espejo o desde sus celulares y lo pueden observar bien con el espejo, ¿no es cierto? Harold Speed lo que dice es que es difícil dibujar los brillos porque son iridiscentes, es decir, brillan hacia nuestro ojo y nos es difícil concentrarnos en cuáles son esos valores tonales exactos de los brillos y la luz que está alrededor, ¿no? Entonces ya en mi dibujo ya lo vi y me doy cuenta cuál es la forma en sí del brillo y hasta dónde debería llegar yo con los valores tonales de la luz. No se parece tanto a la del papel, hay como una cierta diferencia. Entonces yo voy haciendo ya las gradaciones, son sutiles, y encerrando ya los brillos. Ya los encerré, ahora voy haciendo algunos valores más
que me ayuden a encerrarlos más todavía, ¿no? Acá está el brillo de la papa, ¿no? Este es un valor tonal más oscuro todavía, entonces yo lo oscurezco, ¿no? Acá está el brillo, acá hay otras sensaciones de luz, espero se pueda notar bien, ¿no? Y hay como unos huecos, ¿no es cierto?, propios de la papa, de la forma de la papa. Es más difícil entonces dibujar unos relieves que son de objetos reales, así como vemos de la papa y la mandarina, pero es lo que yo recomiendo, ¿no? Yo me acuerdo una vez llegó al taller un muchacho que en la academia en donde estaba, era una escuela de arte, pero lo tenían dibujando esquemas de bolas, ¿no? O esferas teóricas. Y tenía blogs llenos así de ejercicios parecidos, teóricos, puramente teóricos. Y me contaba que ya estaba aburridísimo, ¿no? Él estaba aburridísimo, él sentía que no avanzaba nada. Pero encima el profesor lo ponía como ejemplo de buen alumno, ¿no? De que él estaba consiguiendo gran calidad en sus trabajos, ¿no? Y él no, pues él de manera consciente, un muchacho muy inteligente, él más bien buscó por allí en mi taller, ¿no? Vio que en mi taller hacíamos un tipo de realismo mucho más cercano al modelo. Entonces me visitó, bueno, me decía que por favor no se enteren, que nunca se entere nadie que él ha ido pues a pedir consejo, ¿no? Y bueno, sí, llevamos clases unos meses, pero mi consejo fue que simplemente ponga un modelo y que se dedicara a copiarlo, que ya no revisara más libros, ¿no? Cerramos los libros un tiempo, ya no observamos cómo nos aconsejan dibujar y simplemente dibujamos. Es así de fácil. Si tú quieres ser realista, pon un modelo y comienza a contactar con él, ¿no? Relacionarte de tal manera con el modelo que te conviertes en un dibujante realista. No hay mayor truco. Pero a veces hay un exceso de intelectualismo, queremos pensar y hacer las cosas de la manera más lógica, más inteligente, nos dejamos llevar por nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y lo que hacemos primeramente es, bueno, si quiero aprender dibujo, voy a comprarme libros de dibujo, me voy a asesorar, pero nadie se pone a pensar, bueno, voy a aprender a dibujar poniendo un modelo y simplemente dibujar, ¿no? Creo que primeramente hay que hacer eso. Ponemos el modelo, dibujamos, fallamos, tropezamos, nos levantamos, tenemos la experiencia y progresivamente uno ya va adquiriendo técnicas, ¿no? Pero progresivamente, no desde un inicio, ¿no? Bien, entonces hay que tener esa noción en nuestro avance, ¿no? Bien, ya tengo entonces un poco completado y encerrado los brillos. Ya hice el estudio entonces de la masa de luz de la papa. La zona proyectada no la voy a revisar ahora. Y ahora lo mismo de la mandarina, ¿no? La masa de luz, hay unos tonos bien delicados que ya no son parecidos a los de la papa, ¿no? Hay una diferencia en valores tonales. Entonces lo que hago es encerrar el brillo y simplemente hacer los valores muy sutiles. Lo que hago ya casi es hacer flotar el lápiz, la punta del lápiz sobre el papel. No lo agredo, no lo aplasto, solamente muevo y muevo la punta haciendo un rastro pero más delicado, ¿no? Entonces ya puedo conseguir con eso algunos valores tonales más suaves. Me acerco al medio tono,
A la dirección del trazo, pues la dirección del trazo que hacemos puede ir en torno a la piel misma del elemento, ¿no? A la superficie, a los planos superficiales. En el dibujo clásico así es como era. Y en cierta medida lo seguimos haciendo, ¿no? Ahora, bueno, no veo que se estudie mucho esa técnica de trazos cruzados, o como le llamaban antiguamente, trazos en espiga, en donde se obtenía una ilusión de volumen, pero por la secuencia de trazos en sí, ¿no? Y muy poquísimos libros lo explican, ¿no? Acá en el canal sí lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Porque es parte del otro libro que se llama El Trazo Clásico, ¿no? Necesito más punta de lápiz. Progresivamente entonces voy discriminando dónde está la luz más fuerte y dónde están los medios tonos que también son iluminados, ¿no? Acá hay como un pequeño declive en el plano, ¿no? En esta zona, y se nota como si fueran dos brillos, ¿no? Uno el más grande y uno pequeñito acá, y se siente como si acá en esta zona se dividieran dos relieves, ¿no? Como dos vientres, uno y dos acá bien fuerte, ¿no? Entonces tratemos de representarlo así, de esa manera. Hay entonces, en cuanto al modelo, el modelo real, un límite, ¿no? Donde el modelo real te dice, mira, tu teoría queda hasta ahí nomás. Ahora viene la realidad misma, ¿no? La experiencia misma. Te impone un límite de lo que tú conoces, porque lo has visto en libros, o porque has estudiado, o te han recomendado, y de pronto ya no, el modelo real es más complejo, siempre será más complejo, ¿no? Todas nuestras teorías ahí, terminan, pero hay que tener ¿cómo se puede decir? Esto es difícil, ¿no? Un grado de humildad para acercarte al modelo y tratar de simplemente copiarlo, ¿no? Ese fracaso en donde no te sale es por la comparación, es decir, tú estás observando más de lo que tu dibujo puede expresar, y eso, aunque no lo creas, es bueno, porque la intención del dibujante es aprender algo nuevo, ¿no es cierto? No repetirse en su pobre dibujo del día anterior, sino aprender algo nuevo. Si tú ya observaste algo por comparación que no te salió, pues tienes que estar seguro que el día siguiente sí te va a salir. Lo triste sería en que nunca veas los errores, ¿no? Porque interviene el ego, el ego, o sea, crees que sabes mucho y ya no puedes observar en donde te falta más conocimiento, más observación. Los cartones, es decir, los títulos de dibujante, no indican que tú seas un buen dibujante. Simplemente que aprobaste una materia que por asistencia y por cumplimiento del número de trabajos, bueno, es posible que hayas logrado, ¿no?, que te den un título de dibujante. Pero no tiene nada de malo. Pero lo que pasa ahora en las instituciones es que a muy buenos artistas no los consideran como profesores o maestros, porque justamente hay otros que sí tienen esa titulación, por más que no tengan habilidad de dibujo, o sea, habilidad plástica no tienen, pero están en un curso en donde tienen que enseñar, ¿no? ¿Cuántos amigos he visto que han postulado a un puesto de profesores, ¿no?, en escuelas, y bueno,
no les dan el trabajo y se lo dan a alguien que no tiene ninguna habilidad, ¿no? Es como un callejón sin salida, ¿no? Bien, entonces yo voy encerrando ahí. Por otro lado, en las escuelas de ahora, por las tendencias actuales, las valoraciones de lo que se concibe como arte, ya este tipo de cosas tan técnicas van quedando de lado, ¿no? Ojalá se retome, ¿no? Poco a poco, o que haya escuelas, al menos que haya escuelas especializadas, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? Que existan algunas, ¿no? 2 o 3 que den un salto al pasado y que nuevamente enseñen técnicas antiguas, ¿no? Imagínense cuántos chicos tienen que irse a Italia, a Estados Unidos, a estudiar método Bargué, pintura académica, y el resto, y los que no pueden, ¿qué cosa pueden hacer? Tienen que ser como autodidactas. Bien, ahí va saliendo, ¿no? Comparo, todo esto en la comparación. ¿Quién es el maestro? El modelo. El modelo es el maestro. Ahora tengo que hacer como una discriminación, ¿no? Esta luz es un poco más baja y esta es más alta, ¿no? Entonces en el mío ocurrirá igual. Bien, no sé si nos da tiempo. Entonces esto hay que pulirlo y pulirlo en todos sus planos, ¿no? Pero vieron el proceso entonces y el juego con el espejo negro, ¿no? Eso es un poco lo que quería explicar hasta ese punto. Uy, ya estamos mucho. Creo que lo dejamos ahí. En la próxima vamos a explicar acerca de lo que llaman las claves tonales, ¿no? Acá tengo las fichas. Bien, lo dejamos ahí y ya lo vemos en el siguiente, ¿no? Hacemos un acercamiento solamente del ejercicio. Y continuamos ahí, dejo el enlace. Acuérdate de revisar el enlace del libro. Estos libros apoyan la didáctica para el libro de Entender las sombras, para dibujo y pintura. Bien, hasta luego.